Este martes 27 de septiembre se adelantó el segundo encuentro entre Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. Según se supo, Uribe llegó 10 minutos antes de la cita, que estaba pactada para las 11 de la mañana. Lo esencial de la reunión fueron los reparos del Centro Democrático frente a la reforma tributaria, iniciativa que hace trámite en el Congreso, y la conclusión es que el gobierno se comprometió a revisarla. Otro punto que se tocó fue el de las invasiones de tierras y de cómo la autoridad no está cumpliendo con su deber constitucional de preservar el orden público. También se tocó el tema de salud y su nefasta reforma, las pensiones y el aumento de la gasolina. En todos estos temas hay reparos. Escuchemos lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe y sus conclusiones acerca de esta reunión. Y también me sentía en la obligación de transmitirle, como en efecto se hizo, lo que uno siente de muchos colombianos. A mí personalmente me llaman o me escriben: por favor, como van a hablar con el presidente Petro, dígale que la fuerza pública nos proteja frente a las invasiones. Que vienen de atrás las invasiones, sí, pero ahora quisieran crecerse. Entonces le transmitimos eso. Es nuestro deber transmitir estas preocupaciones. O me llaman de La Mojana, donde confluyen Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, y me dicen: esta grave inundación está dando hoy una posibilidad de que se tape la boca de Caregato. Pídanle el favor al presidente Petro. ¿Cómo se niega uno? No hay ninguna razón de oposición para, en nombre de la oposición, negarse a transmitir una sentida preocupación ciudadana como esa. Y además el ciudadano que escribe dice: díganle al presidente Petro ese gran predominio de pequeña propiedad que hay aquí, que si nos tapa la boca de Caregato ahora, podemos tener un alivio. ¿Cómo no transmitirle al presidente Petro la llamada del transportador, tan generalizada hoy en las noticias de prensa, que dice: dígale al presidente Petro que la policía y el ejército nos proteja sobre estos saqueos en las carreteras? Se lo transmitimos. Eso es una enorme preocupación, esos saqueos en las carreteras. Yo me sentía en la obligación de hablarle de los militares. Dije: presidente, con todo el respeto por usted, que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, y sin que yo haya hecho un solo comentario en público, le quiero decir que siento familias de militares tristes que le dicen a uno: sacaron a mi padre, el general, de pronto por una anotación en la hoja de vida injusta, y entonces afectaron una larga carrera del servicio a la patria vistiendo los uniformes de las Fuerzas Armadas. Le insistí al presidente Petro en algo que hace 4 años estuvimos cerca de tener una sala especial e imparcial en las Fuerzas Armadas, en la JEP, para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Insistí en un argumento. El guerrillero que va allí, si reconoce un crimen, reconoce lo que a él le correspondía hacer, de acuerdo con aquello en lo cual estaba la guerrilla. Pero el militar que tiene que reconocer un delito para gozar la libertad, reconoce lo que no debía hacer y de pronto lo que no hizo. Me preguntaron: y habrá muchos que por la libertad reconocen el delito no cometido. Y yo sí creo, y lo he venido escuchando y conociendo, porque muchas veces la angustia familiar para que su padre, su esposo, el soldado, el capitán, el mayor, el coronel, esté libre, llega al punto de tener que
ceder la verticalidad del honor militar en aras de la libertad y de la familia. Insistimos en esos temas. Uno recibe llamadas de colombianos que le dicen: está bien resolver un problema de salud preventiva, está bien resolver un problema en las comunidades rurales, está bien que, como lo hizo el gobierno anterior que eliminó 13 EPS, las malas salgan, pero las buenas, que son las verdaderas aseguradoras, ¿por qué las van a quitar? Si quitan las buenas, los únicos colombianos que mantendrían seguro son los que pueden comprar una póliza privada. Un colombiano va de altos ingresos, puede estar afiliado a una EPS y además tener una póliza privada. Si le quitan la EPS, pues queda con la póliza privada. Un colombiano de bajos ingresos que solamente tiene la EPS y no tiene bolsa, no tiene aseguradora privada, si le quitan la EPS queda sin seguro. ¿Cómo no transmitir eso? El presidente ha manifestado sus preocupaciones sobre lo que puede ser la economía en los años que vienen. Los Estados Unidos está subiendo muchísimo la tasa de interés. En la historia económica de los últimos 100 años, hay una constante que cuando Estados Unidos sube esas tasas de interés, sobreviene una recesión mundial. Nosotros lo dijimos, Colombia con su aparato productivo puede defenderse, pero no hay que desmotivarlo con la reforma tributaria. Además le dijimos, para defender a Colombia ante un choque de la economía internacional, ayuda mucho tener 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones. Una cosa es un país en medio de una crisis internacional con ese dinero en los fondos de pensiones y otra cosa es sin ese dinero. Ahora, por supuesto, yo que he dedicado buena parte de la vida a trabajar esos temas, y lo he hecho con amor a Colombia, reconozco que los fondos de pensiones le ayudan al de arriba y al de la base. Porque el de la base en un fondo de pensiones se jubila con 1.150 semanas, en Colpensiones con 1.300. El de la base tiene la garantía de pensión mínima. Además, en una reforma reciente del presidente Duque, se le redujo la cotización de salud del 12 al 4. El de arriba no tiene problemas. A mí lo que me preocupa de los fondos que me parecen tan útiles para Colombia es el futuro de los sectores medios, que pueden tener una pensión baja, para lo cual, proponiendo nosotros alternativas, hemos dicho, podría aumentarse la cotización, pero todos estos temas económicos hay que mirarlos en su conjunto. El tema, por ejemplo, de la tributaria. Miguel y el doctor Oscar Darío les han expresado a ustedes algunos puntos. Nosotros le insistimos al gobierno que tiene una fuente de recursos que se debería estimar más en su exacta dimensión. Es el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, nosotros hemos dicho, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria. Entonces nos dicen, entonces ¿por qué reforma tributaria? Es un compromiso del gobierno, una visión del gobierno. Y nosotros pensamos que la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión, el Estado sin corrupción, el Estado austero. Pero también hay una decisión política que por razones fiscales, sociales, así no compartamos esas razones y pensamos que se pueda resolver lo social de otra manera, pues respetamos esa decisión. Y por eso mis compañeros fueron muy claros en decir qué nos preocupa esa reforma y en sugerir modificaciones. También hay que mirar esto. Y
lo hablamos con el señor presidente y se lo quiero decir a ustedes, estimados comunicadores, y a los ciudadanos de mi patria. Nos esperan 3 o 4 cosas, no fáciles, que hay que mirarlas en su conjunto. La tributaria, el alza de combustibles, frente a lo cual el Centro Democrático ha dicho que por lo menos habría que darle una tarifa diferencial al transporte público de carga y de pasajeros y el salario mínimo. Pero a no hablar todavía de la reforma laboral, de la reforma de salud, de la reforma energética, de la reforma de pensiones. Pensemos solamente en ese conjunto que se llama la tributación, el salario mínimo y el precio del combustible. Eso puede crear un conjunto que pare la economía. Nosotros comprendemos que desde la visión doctrinaria del presidente Petro, sumada a la inflación de alimentos de este año, que es del 25%, el salario mínimo no puede aumentarse en poca cuantía. Y estamos llegando a octubre, y eso hay que resolverlo en 2 meses. Entonces a nosotros sí nos preocupa mirar estas reformas en conjunto. Y repito algo de la esencia de este partido. Nosotros preferimos un peso de más en el bolsillo del trabajador que un peso de más pagado en impuestos al Estado. Son escogencias sobre lo cual nosotros quisimos ser muy claros. Estimados periodistas, hace mucho tiempo se viene diciendo la polarización, que el Centro Democrático polariza, que el uribismo polariza, que Uribe polariza. Cuando él no ganó, nosotros, en lugar de salir con la espada afilada a cortarle la cabeza al acuerdo de La Habana, lo que hicimos fue proponer un pacto nacional con el gobierno de entonces. Nos desoyeron. El partido y mi persona fuimos muy respetuosos con el gobierno del presidente Duque. Cualquier comentario se hizo en privado, fuimos muy respetuosos con él. Contrariamente a la acusación de polarizantes, nosotros hemos buscado acuerdos. Tenemos que seguir en esa tarea. Y es importante decirle a los colombianos que estamos buscando contribuir también para que nuestra tarea de oposición sea verdaderamente constructiva. Que hay contradicciones, antagonismos con el gobierno, por supuesto, pero que no sean polarizantes. Yo no quisiera decirles algo sobre Europa. Se acaba de elegir la primera ministra de Italia, una mujer joven. Ya la estigmatizaron de extrema derecha. Cuando uno se pone a estudiarla y la manera como morigeró su discurso, uno llega a la conclusión de que va a gobernar muy al europeo. Puede ser desde un centro derecha, pero en Europa se ha logrado algo muy importante, que gobiernan desde el centro derecha o desde el centro izquierda, pero todos equidistantes con el centro. Yo creo que eso es algo muy importante para la democracia. Y si vemos América Latina, yo diría que aquí hemos tenido un problema. Gobiernos que se llaman de derecha que no han hecho política social y gobiernos que se llaman de izquierda que han querido ser neocomunistas. Nosotros queremos contribuir para que se entienda el gobierno del presidente Petro como un gobierno
de democracia social, no un gobierno que se pudiera catalogar del fracasado socialismo siglo XXI. Pero también queremos que nos entiendan que en ese cuento de la ultraderecha, nosotros nos interesa es la democracia, la empresa privada, la política social, el medio ambiente. A nosotros nos interesa profundamente que este país supere problemas sociales. Lo que pensamos es que la mejor fuente de superación de problemas sociales es una economía creciendo permanentemente. Y eso es lo que nos preocupa de este conjunto de reformas. Uno ve también los colombianos en las ciudades y los campos, trabajando de sol a sol. La mujer colombiana que se levanta a las 4 de la mañana, despacha al marido y a los hijos, a los unos al colegio, al otro a trabajo, ella estudia y trabaja. El pequeño empresario, el que abre una tienda 12, 14 horas al día y no tiene sábado ni domingo. La gran empresa, todos esos colombianos que trabajan. Yo creo que esos colombianos lo que quieren es que en lo posible haya acuerdos que les permitan a todos trabajar, producir tranquilamente en la patria. Es lo que nosotros tenemos que leer y hacer nuestro esfuerzo en esa dirección, queridos periodistas. He sido muy extenso, pero creo que he agotado estas hojitas. Muy amables y de nuevo muchas gracias porque les causamos la incomodidad de que sin haber anunciado con suficiente antelación tuvieran que venir acá. Les agradezco mucho.